Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 13. Engañador. Ann. No tengo idea de cómo marcar el ritmo. Jaunear caminaba frenéticamente por los pasillos del hospital, intentando desesperadamente controlar su respiración, con los ojos moviéndose salvajemente en todas direcciones, mientras un sudor frío se deslizaba por sus sienes. Tenía tanto frío que daba vueltas en redondo y casi sentía calor. Una niebla sobrenatural había comenzado a elevarse desde el suelo, teñida de un azul pálido antinatural por la luna destrozada y parpadeante del exterior. Jaune respiró profundamente y luego se arrepintió inmediatamente. El aire olía a una fragancia enfermiza y empalagosa que parecía oscilar entre fruta demasiado madura y miel, lo que hizo que la cabeza de Jaune diera vueltas y su visión se nublara. Pero por alguna razón, al inhalarlo se calmó, y así lo hizo. Con los sentidos trabajando horas extras, los oídos de Jaune se agudizaron al oír ese sonido revelador que había comenzado a temer al entrar en ese maldito lugar. El sonido resonante de pasos que se acercan, el sonido de una pesadilla que se acerca. El cansancio se disipó como una ráfaga. Jaune sintió que el agua helada reemplazaba la sangre en sus venas, mientras avanzaba por los pasillos cada vez más estrechos y las baldosas frías. Efectivamente, los pasos lo siguieron, erráticos, inhumanos y extremadamente silenciosos, persiguiéndolo a través de los pasillos oscuros y los cuerpos perpetuamente dormidos de los habitantes del hospital. Tras él, oía sillas de ruedas vacías que se movían de un lado a otro, camas de hospital y camillas desviadas como si una figura invisible lo persiguiera. Los pasos se aceleraron al romperse cristales, y el eco de gritos y gemidos rasgó el silencio de la noche. Jaune se dio la vuelta y no vio nada fuera de lo normal. Era solo su imaginación. Un olor potente y penetrante eclipsó el hedor anterior de los pasillos y llegó hasta la nariz de Jaune mientras intentaba no vomitar. Olía a un vil y vertiginoso ramo de vida y muerte, de podredumbre y descomposición y nacimiento y bilis y ácido y alcohol. Jaune se atrevió a mirar por encima del hombro y se imaginó que casi podía distinguir la figura parpadeante, fantasmal y pálida de una niña, de ojos de un blanco pálido y lechoso, demasiado grandes para ser cualquier tipo de humano, acechándolo entre las sombras, con la boca abierta de par en par en un grito abortado. Parpadeó y la figura desapareció tan fácilmente como había llegado. Era el aire viciado. Tenía alucinaciones. Seguía alucinando por el café de hace un rato. Afuera, enjambres de cuervos de ojos escarlata comenzaron a clamar, graznando en un crescendo al ritmo de los acelerados latidos de su corazón. No. 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 No, Piti, no, no. En serio, ¿cómo carajo se suponía que iba a saber que ese maldito hospital estaba embrujado? Arco de la Revolución. Capítulo 13. Engañador. En el que 100 entran a un hospital y solo uno sale. Título alternativo. Fiesta de Oka. 1. Entre todos los sentidos que tiene el hombre, el que más depende de él es la vista. La percepción visual es la capacidad de interpretar el entorno a través del procesamiento de la información contenida en la luz visible, por lo que podría decirse que es el principal medio a través del cual el hombre percibe el mundo, de cómo el hombre percibe la existencia misma. Percibimos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, adquirimos datos sensoriales a través de nuestros sentidos, y procesamos estos datos para obtener información y, finalmente, conocimiento y sabiduría, de modo que nuestros sentidos tienden un puente entre la percepción humana y el mundo, entre la idea y la realidad. Es tal la dependencia del hombre de sus ojos, que equiparamos el conocimiento con la vista y la luz. Usamos la palabra iluminación, cuya raíz es luz, para la adquisición de conocimiento, sabiduría y comprensión, lo que implica que los conceptos de oscuridad y ceguera podrían equivaler a su opuesto, la ignorancia. Usamos veo indistintamente con entiendo y, en contraste, usamos borroso, nebuloso, turbio o poco claro para referirnos a ideas vagas. Incluso de manera cómica, presentamos momentos eureka con la imagen de bombillas encendiéndose. Comparado con otros sentidos, la vista es el más utilizado para hablar de entendimiento, de tal manera que decimos veo, y no las palabras huelo, o toco, o gusto. En resumen, el hombre utiliza sus sentidos para experimentar y aprender del mundo que le rodea, de tal manera que podamos dar sentido a la realidad.
Pero ahora nos encontramos ante un enigma. Digamos que tenemos dos hombres, ambos personas confiables, íntegras y dignas de confianza. Digamos que estos dos hombres observan un objeto, pero uno de ellos llamará a ese objeto una manzana, mientras que el otro llamará a dicho objeto una guadaña de francotirador balístico. Ambos observadores son hombres íntegros y creen estar diciendo la verdad. Supongamos que puedes mirar el objeto y, en lugar de una manzana o un arma horrible e impráctica, ves una revista porno de Fauno, la extremadamente rara edición de Conejito. Si nuestros propios sentidos nos mienten, ¿en qué podemos confiar? Y si solo viéramos ensoñaciones, alucinaciones, algún truco de la mente o, peor aún, una realidad superficial impuesta por algún demonio maligno. Si nuestros propios sentidos fueran falibles, se deduce que la información derivada de ellos también lo es. Si dicha información pudiera ser falsa, no es imposible que todo lo que conocemos no sea más que mentira. Al final, existe algo fuera de nosotros que podamos comprender verdaderamente, sin lugar a dudas. Existe la verdad pura y objetiva. Filosofía para idiotas. Irene Descartes, capítulo 1, por Theophilus Caeruleus. No tomen drogas, niños. Aviso de servicio público del Departamento de Policía de Vale. Pirranico, Irene, no mentía del todo cuando le dijo a la elegante barista, Coco, era ella, que usaba ropa tan gruesa porque Vale era más frío que Mistral. Mientras caminaba por los pasillos vacíos del hospital, tembló un poco, cruzó los brazos y agradeció a su gerente por haberle instado a usar un abrigo tan pesado. A pesar del ambiente frío y el silencio oscuro, casi opresivo, sonrió para sí misma. Hoy se sentía como un renacimiento, como el comienzo de un nuevo día, y, de hecho, hoy fue un día de muchas novedades. Realmente no recordaba la última vez que había hablado, de verdad, con un chico de su edad como lo había hecho con Jaunear que hacía un rato. Hacía tiempo que creía que los ojos eran la ventana del alma, y mirarlo. Cerró los ojos, recordando la primera vez que lo vio, horas atrás. Ella recibió un ligero golpe por detrás y, al girarse, sus ojos se sintieron atraídos por tres rasgos distintivos que poseía. Su desgastada capa blanca, que comenzaba a deshilacharse en los bordes y mostraba los signos reveladores del daño de la batalla, su cabello rubio que brillaba como oro bajo el sol y, sobre todo, sus brillantes ojos azules que le recordaban los mares tranquilos o los cielos en calma según el ángulo desde el que mirara. Sin embargo, Jaunear era realmente más de lo que parecía. Se sentía como ¿cómo lo llamaría su manager? Una paradoja, una especie de mezcolanza de detalles contradictorios que, de alguna manera, lograban presentar un mensaje unificado. Una lección que Pir había interiorizado hacía tiempo era que, para ganar, era necesario conocer al enemigo. Sin importar cómo su familia y sus compañeros en Mistral menospreciaran a sus oponentes del torneo, siempre se aseguraba de investigarlos de antemano. ¿Qué armas usaban? ¿Qué formas de mecha transformación podían alcanzar? ¿Su alcance máximo? ¿Su alcance? ¿Qué tipo de espada usaban? ¿Qué tipo de polvo preferían? ¿Qué tipo de semblanzas evocaban? ¿Cómo reaccionaban en combates a corta, media o larga distancia? Todos esos detalles estaban archivados en pequeños compartimentos en la mente de Pirra Pirene. Aunque otros cazadores en entrenamiento hubieran ocultado sus apariencias como ella había aprendido desde hacía tiempo a perfilar a las personas basándose en sus posturas, forma de caminar, musculatura y estilo de vestir, y había aprendido a hacerlo bien. Todos los cazadores, guerreros, pícaros y soldados que se preciaban eran similares. Sin embargo, donde Pir podía leer y perfilar a los demás con solo una mirada de sus alertas ojos verdes, Jaunear no era nada menos que un enigma. Cuando chocó contra ella por accidente, Pir se dio la vuelta, sus ojos captando instintivamente detalles importantes de lo que ella pensó que era una amenaza inmediata. Capa, cabello, ojos. Al principio, Pir se alarmó. No veía dónde estaban sus manos bajo la capa blanca, ni bandoleras con munición en polvo, ni fundas para armas de fuego, ni una espada desenvainada. Y tuvo que recurrir a su semblanza para detectar la espada aún envainada en su cadera. Escudriñó sus ojos en busca de malas intenciones, y solo leyó: mierda. Me caigo. Y su cabello.
Estaba sorprendentemente bonito, como si hubiera usado champú femenino que lo dejaba perfumado y suave como la seda. A pesar de la primera impresión bastante dudosa, Pierce se unió a él no solo porque en realidad le habló a ella y no al campeón, sino también porque sintió curiosidad, mucha curiosidad. La capa blanca parecía hacerlo parecer más grande de lo que era, y casi no pudo disimular su sorpresa al verlo escuálido, no, menos musculoso que estaba debajo. Se movía torpemente y parecía completamente desprovisto de equilibrio y gracia, pero a juzgar por los daños recientes en la capa, los cortes en su armadura y, a través de los ojos de su semblanza, los rasguños en su espada y vaina, parecía haber visto su propia batalla. Ella pasó su semblanza sobre su espada, prácticamente acariciando su hoja con la mente. Las armas eran viejas, sin mecacambios, salvo por un mecanismo expansivo en la funda del escudo, y sobre todo, parecían muy usadas. Solo había podido obtener información mínima sobre su espada usando su semblanza, y lo que encontró la sorprendió. La espada era vieja. Estaba hecha de un metal muy poderoso que la propia Pierre no pudo identificar, y aunque parecía haber sido reforzada y mantenida con otros metales impregnados de polvo, la espada original nunca se había roto. De hecho, con lo denso que era el metal y lo libre que estaba de impurezas, si Jaune le dijera que la espada era irrompible, ella le creería. Y que un arma así esté llena de muescas y daños de batalla. Ella solo había visto eso en las armas de los cazadores veteranos, y luego Jaune le había dicho en la cara que no entraba en Beacon. Se suponía que eso era algún tipo de broma. O bien Jaune que era un guerrero muy poderoso y un mentiroso muy efectivo, casi sociópata, o era una especie de impostor que llevaba una espada que había visto casi un siglo de batalla constante. Pero, ¿quién utilizaría un arma tan antigua que no hubiera personalizado y fabricado él mismo, verdad? Pero los ojos eran las ventanas del alma, creía Pierre, y en sus ojos, fueran falsos o no, todo lo que ella veía era una honestidad casi sincera. Era casi como mirar a los ojos de un cachorro. Sinceramente, él estaba contento de pasar tiempo con ella, y después de un par de minutos, ella también lo estaba. Pierre sintió que sus mejillas se calentaban y una sonrisa incontrolable adornó sus labios. Ella había tenido una amiga de verdad que realmente la vio a ella y no el título y la personalidad de la 4 veces campeona de Mistral. Una amiga a la que rápidamente le mintió y con la que utilizó un nombre falso. Pierre se detuvo en seco. Vaya, maldita sea. Se le había olvidado. Pierre bostezó, estirando los brazos. ¿Cuánto tiempo llevaba caminando? Arqueó una ceja. Esta ingenuidad no era propia de ella. Normalmente, habría podido calcular cuánto había caminado sin necesidad de pensarlo. Miró a un lado y a otro. Tampoco había visto a nadie caminando, pero sentía que ya había recorrido una distancia que justificaba ver a un conserje o a algún miembro del personal del hospital. Se hizo a un lado y echó un vistazo de reojo a una de las habitaciones del hospital. En la cama, un paciente dormía profundamente, y junto a las sillas dormía alguien que parecía su cónyuge. Pierre echó un vistazo a las siguientes habitaciones, todos sus ocupantes profundamente dormidos, pero algo llamó su atención. Todos parecían haberse quedado dormidos en pleno acto. Una mujer de mediana edad dormía, cuchillo en mano, cortando una manzana. Un adolescente estaba desplomado sobre un lavabo, con el grifo abierto. Un paciente, recostado en su cama de hospital, dormía profundamente, con la bandeja de comida sobre el regazo, aún caliente y humeante. Pierre frunció el ceño. Cuanto más profundizaba, más parecía que todos se habían quedado dormidos justo cuando estaban trabajando en algo. Le empezó a doler la cabeza, y sus dedos empezaron a entumecerse y a temblar, Con los ojos muy abiertos, Pierre cortó el aire con su brazo, forzando a abrir las ventanas con el toque de su semblanza. En cuanto lo hizo, algo pareció agitarse en el aire, y lo que parecía una niebla muy fina comenzó a filtrarse en la noche despejada. Pierre respiró hondo e inmediatamente sintió que su visión se aclaraba, que la fuerza regresaba a sus brazos, y que la mente volvía a la claridad. Lo más importante es que notó que el olor de cierta fragancia dulce en el aire se disipaba lentamente. Recuperándose lentamente, Pierre extendió la mano para palpar las vías respiratorias del sistema de ventilación del hospital y, tal como sospechaba, las aspas y los ventiladores encargados de mantener el flujo de aire se habían detenido.
Al presionar las rejillas, sintió una especie de obstrucción. Con el rabillo del ojo pudo ver a alguien con el uniforme azul marino del BPD, inconsciente y roncando en su silla. ¿Gas para dormir? Lo que sea que haya pasado aquí no fue un accidente. Pierce quitó lentamente el bolso y sacó 2 herramientas muy especiales suyas. Extendiendo los brazos en jarras, una espada escarlata y un escudo de bronce brotaron del interior de sus pertenencias y cayeron en sus manos. Milo Jacobo, hablar y escuchar. Giró la muñeca, dando varios giros experimentales a la hoja escarlata. El equilibrio era tan perfecto como ella lo había diseñado. Todos sus componentes, engranajes, cañón del rifle, todo, estaba limpio, lubricado y liso. Milo, susurró Pir con tono casi reverente. Esta espada era su voz, con la que grabaría sus palabras y su propia existencia en el mundo. Miró su otra mano, probando el peso familiar de su escudo. El bronce, familiar para ella, brillaba fuerte y robusto, capaz de desviar golpes letales incluso sin su semblanza. Sus bordes estaban afilados y pulidos, capaces de destrozar incluso pieles de grima suficiente velocidad. Jacobo, Pir cerró los ojos como si rezara. Este escudo era su oído, con el que recibiría la voz del mundo y se mantendría firme. Decían que las armas que forjaban los cazadores eran extensiones de sus propias almas. Ella misma no podría haberlo dicho mejor, ni aunque hubiera tenido 1000 años para intentarlo. Ella esperaba estar equivocada, que todo esto fuera algún tipo de extraño accidente causado por una negligencia estúpida y que todos se reirían de ello más tarde en la mañana. Si no, bueno. Ráfagas de disparos entrecortados resonaron en la distancia, rompiendo el silencio casi solemne. Era su destino convertirse en cazadora, guardiana y defensora de la humanidad. Un aura de color negro y rojo alternado, el color de la llama, comenzó a cubrir sus armas como un velo, fluyendo por sus canales de polvo metálico que había tallado con esmero con sus propias manos. Los estruendos del acero resonaban a lo lejos, como las primeras estrofas del canto de una sirena. Pirranicos abrió los ojos y brillaron con fuego verde. Ella era una cazadora, una heroína, una salvadora de la humanidad, y este era su destino, suyo y solo suyo para alcanzarlo. Y ella preferiría convertirse en polvo y cenizas antes que dejar que alguien le quite eso. Se ha desplegado gas somnífero, dijo una voz susurrante al oído del teniente. Casi todo el hospital está inactivo, salvo algunos focos de resistencia del Departamento de Policía de Virginia. ¿Y el objetivo? Retumbó el teniente. Iba en una camioneta sencilla y anodina con ventanas tintadas, junto con varios otros faunos del Colmillo Blanco, camino al complejo hospitalario Alchemilla. A diferencia del grupo de trabajo disfrazado, él y sus hombres vestían la armadura del Colmillo y estaban armados hasta los dientes. Ellos eran la contingencia. La hemos localizado, susurró la respuesta, y de fondo, el teniente pudo escuchar pequeñas ráfagas de disparos. Sin embargo, su guardia permaneció alerta, pero la tendremos en breve. Bien, murmuró el teniente. Esta situación lo irritaba. Comprendía el criterio de Adam Taurus. Cinderfall y su facción eran demasiado poderosas como para dejarlas en paz, y ella parecía lo suficientemente vengativa como para sabotear y delatar las operaciones de Colmillo Blanco por puro despecho. Aún así, con la interferencia de Jauneark causando una mayor acción por parte de Atlas, además de inmovilizar sus fondos para sentar a los refugiados, desplegar tantos hombres en una misión para asegurar a una niña inconsciente parecía un desperdicio demasiado grande. Su objetivo, si bien era un complejo hospitalario fácil de fortificar, no contaba con pacientes notables que valieran la pena secuestrar, rescatar o asesinar. No había nada de gran valor que robar o saquear, y el hospital mismo era imparcial en su trato con los faunos. Si él hubiera estado al mando, simplemente la habrían matado mientras dormía. Ni siquiera tenían la necesidad imperiosa de que pareciera un accidente. ¿Merecía la pena tanto esfuerzo por esta chica, una ladrona de poca monta según Adam? Aún así, el teniente se sometió al juicio de Adam. Si Cinder era tan peligrosa como Adam creía, no podían permitirse ningún cabo suelto. Señor, la voz entrecortada del camionero lo sacó de su contemplación, estamos cerca del complejo. Bien, se sentó derecho, permanezca cerca del complejo, estacione cerca o rodee y prepárese para los problemas. Señor.
exclamó una joven voz femenina justo cuando el teniente se giraba para mirar. La conocía, era la nueva recluta. ¿De verdad cree que algo saldrá mal en la misión de esta noche? Es decir, ni siquiera debería haber enemigos, y tenemos como 50 personas intentando atrapar a una chica dormida. Al instante, ante sus palabras, todos en la camioneta se sobresaltaron. Los ojos se abrieron de par en par tras sus máscaras, y los colmillos a su lado intentaron taparle la boca con las manos antes de que pudiera pronunciar las temidas palabras. El teniente simplemente cerró los ojos en señal de derrota. Quiero decir, ¿qué podría salir mal?, preguntó alegremente, completamente ajena a las reacciones de sus compañeros. El teniente miró al camionero y, con tono resignado, dijo: cambio de planes, nos bajamos y nos vamos. Mientras los ocupantes del camión gemían al unísono, preparando sus armas y cargando municiones, el teniente se volvió hacia la chica nueva. ¿Estabas preguntando qué podría salir mal? La niña asintió alegremente. El teniente la miró con ojos muertos, sin esperanza. Todo. Y entonces, balbuceó Crow Branwen, entre hipo y sollozos, con lágrimas en los ojos y las mejillas rojas, desaparece. Así como así. Se suponía que debía protegernos de la gran. Esta doncella de otoño, sí, dijo la comisionada Jade Gordon con los dientes apretados. Giró el volante bruscamente a la derecha, saboreando el ruido que hizo la cabeza de Crow al golpear la ventanilla de su coche. Crow simplemente sollozó otra vez y tomó otro trago de su frasco aparentemente inagotable. Gordon arrugó la nariz con disgusto. Tardaría semanas en quitarle el olor a cervecería sucia del coche, y eso suponiendo que no vomitara en él. Maldita sea, y pensar que creía que Crow podría divulgar información útil sobre lo que Ozpin y Atlas habían estado haciendo últimamente. Tales esperanzas se desvanecieron en cuanto oyó a Crow hablar efusivamente, borracho, sobre una doncella de otoño, esto y aquello. Todas las mujeres de mi vida me abandonan, sollozó Crow, apoyándose en su hombro. Raven se fue volando, y luego la doncella del otoño, y luego verano. Crow tomó otro trago. ¿Te conté alguna vez de verano? Porque cuando te conocí en verano, Rosa de verano, era una de esas guerreras de trasero plateado, y tenía esas piernas tan bonitas que... Gordon pisó el freno y la cara de Crow se lanzó hacia adelante, estrellándose contra el tablero del auto. Ya llegamos, Gordon desembarcó apresuradamente, respirando profundamente el aire fresco y dulce, mientras el apestoso cadáver de Crow se desplomaba fuera del vehículo. Extraño, el aire supuestamente fresco de la noche no la tranquilizó tanto como esperaba. Aunque prefería el singular ramo de Crow, su simple aroma le erizaba el vello de la nuca. Gordon frunció el ceño y volvió a olfatear el aire. Un olor emanaba del hospital que tenía delante. Entrecerró los ojos, conocía ese olor. Crow se irguió en toda su altura junto a ella, con los ojos claros, sin rastro del tonto que era hacía apenas unos segundos. ¿Gas paralizante?, preguntó Gordon. Nordost 130, confirmó Crow, con voz aguda y profesional, sin arrastrar las palabras. El mismo agente químico que las fuerzas especiales atlesianas inyectaron en el sistema de ventilación cuando el colmillo blanco tomó como rehenes el teatro Pegasus hace un par de años. Dejaron de usarlo debido a su toxicidad. Los ojos de Gordon se entrecerraron. ¿Crees que alguien está tratando de matar a todos en el hospital? Ni hablar, Crow sacó su pergamino para responderle rápidamente a Ozpin, pero lo pensó mejor. El gas no me pica la nariz y no recuerdo que fuera tan fragante. Probablemente intentaron disfrazarlo como un agente limpiador, usando una dosis más débil y no letal durante un periodo más largo. ¿Cómo afecta a los protegidos con aura? Al igual que el gas venenoso, al pararse sobre lava o fuego abierto, el aura lo retendrá automáticamente, aunque lo debilitará con el tiempo. Demonios, a menos que revises tu aura con regularidad, puede que ni siquiera notes cómo va consumiendo poco a poco tus niveles de aura. Y para los que no tienen aura, dosis más fuertes, muerto. Con esta dosis, dormido o, en el peor de los casos, en coma. Entonces solo querían que todos se durmieran. Gordon le quitó el abrigo, revelando un arnés de cuero negro con una sable pistola BP de estándar sujeta a su cadera. Supongo que están aquí por la misma razón que Ozpin te envió, ¿no? La expresión de Crow no cambió. Probablemente.
Gordon suspiró y luego se volvió hacia Crow, mirándolo fijamente a los ojos rojos. Necesito reunir a mis hombres y evitar que esto se convierta en una situación de rehenes, murmuró Gordon. Puedes hacer lo que viniste a hacer tú solo. Lo tienes, jefa. Crow le dio una sonrisa tímida. Gordon apareció en el hospital. Las luces de las ventanas parpadeaban de vez en cuando. Cuando terminemos con esto, querré una explicación completa de qué diablos está pasando, Crow. Algo grave estaba sucediendo, y ella no tenía ni idea. Atlas andaba tras la muerte de alguien, los crímenes perpetrados por el colmillo se disparaban por todo Remnant, la afluencia de refugiados faunos, múltiples impactos en el suministro de polvo de Vale. Había algún tipo de juego en marcha aquí, y ella necesitaba saber a qué se estaba enfrentando. Crow. Espera un minuto. Gordon giró sobre sus talones y se dio la vuelta solo para ver plumas de cuervo revoloteando burlonamente en el aire, justo en el lugar donde una vez estuvo su camarada borracho. A pinchazo. El cuervo volaba con gracia, casi invisible contra el cielo nocturno salvo por sus ojos rojos. Batió las alas, ganando altura lentamente, planeando hacia donde los cristales oscurecidos centelleaban con el destello de los disparos y el entrechocar del acero. Esta noche había sangre en el viento. Al ver una ventana abierta, el cuervo voló con más fuerza, su pico se abrió en un facsímil retorcido de una sonrisa griega. Ruido sordo. Graznido. ¿Qué demonios fue eso? Jauneark miró por encima del hombro. Parecía que accidentalmente le había dado con la ventana en la cabeza a un pájaro que entraba volando. Jaune se encogió, pero de todos modos continuó cerrando la ventana. En serio, ya hacía un frío terrible esta noche. ¿Quién dejaría las ventanas abiertas? Tan pronto como Jaune se movió para investigar, el edificio en sí pareció retumbar, y por un breve momento, su mundo fue arrojado repetidamente a una oscuridad completamente negra y a un brillo desorientador mientras las luces parecían parpadear. Por un segundo, pensó que había vislumbrado una especie de sombra que se arrastraba a su espalda, pero cuando las luces regresaron, había desaparecido. Jaune mantuvo la espada y el escudo emparejados de Cross y Amors en alto. El hormigueo en sus palmas se negaba a disminuir. Algo iba muy mal. Incluso al salir de los pasillos de este hospital hacía un tiempo, de vez en cuando se topaba con un conserje o una enfermera ambulante. Ahora, se respiraba una extraña tensión en el ambiente, y aunque no había nadie cerca, Jaune sentía que lo observaban. Jaune pensó que se habría acostumbrado a que lo observaran ya que él, Junior y los gemelos técnicamente habían adoptado a Penny como una especie de pseudo hija robot / mascota, pero esto estaba en un nivel completamente diferente. Con Penny, era como contemplar el cielo estrellado y ver algo que te devolvía la mirada, pero aquí se sentía como un trozo de carne. Se sentía como un ratón al que un gato le guiñaba el ojo con coqueteos y le gustaba jugar con su comida. Menos terror existencial y más terror, si es que eso tenía algún sentido. Jaune intentó relajarse un poco, y por alguna razón, la fragancia relajante del aire lo facilitó, aunque parecía intensificarse a medida que avanzaba. Evaluó mentalmente los niveles de su aura y se sorprendió gratamente al descubrir que aún estaba fuertemente impregnado del verde. Su mente inconscientemente regresó a la figura aún sangrante y aún cálida de la recepcionista del hospital, desplomada sobre su escritorio como si estuviera tomando una pequeña siesta, y su agarre en sus armas se hizo más fuerte. Había una amenaza alrededor de los inocentes en este edificio. No sabía qué utilidad tendría en una pelea directa sin ninguna ventaja sucia, pero maldita sea, no podía quedarse de brazos cruzados. Esto no era como luchar contra soldados atlesianos distraídos con un camuflaje excelente, superioridad numérica y el factor sorpresa. Esto no era como luchar contra un robot enorme, superándolo en número 200-1 con todo el polvo volátil y sin refinar de una instalación minera atlesiana. Esto no era como luchar contra Winter Schne con dicho robot enorme y Penny bajo la manga, o mejor dicho, entre las piernas, no. Este sería él, solo, contra un número desconocido de combatientes enemigos, combatientes dispuestos a matar a gente inocente, médicos y enfermos de todo tipo. Su respiración se estabilizó. No podía dejarlo pasar, por muy poderoso que fuera el enemigo. Tenía que hacer algo, aunque solo pudiera lanzarse sobre ellos y derramar sangre en sus ojos. Es lo que haría un héroe, ¿verdad?
Jaune se giró hacia el siguiente pasillo y sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que tenía delante. Si bien los corredores y vestíbulos por los que había pasado eran blancos, limpios, inmaculados, vacíos y en blanco, este pasillo en particular era diferente. El rojo de la sangre pintaba los azulejos y las paredes completamente blancos del hospital como si fueran un lienzo, goteando y filtrándose desde cuerpos desplomados que parecían simplemente arrojados a un lado sin contemplaciones como bolsas de carne podrida. Las siguientes dos cosas que Jaune notó fue que no todos estos cuerpos eran iguales. Mientras que había policías, desplomados en sus sillas inconscientes, los otros cuerpos eran faunos, armas baratas, producidas en masa, pero no menos letales, y cuchillos en sus manos. Colmillo blanco. El miedo empezó a apoderarse de sus nervios. ¿Qué hacen aquí? Otro recuerdo, enterrado en una experiencia reciente, comenzó a resurgir en la mente de Jaune. Fue el mismo día en que conoció a Albus, y se encontró con un campamento de colmillo blanco enfrascado en un combate mortal con los 3 bandidos que casi lo habían matado justo antes. ¿Están aquí para vengarse? Seguramente varios Fangs habían resultado heridos o muertos en el ataque, y si lo que había aprendido de Adam Taurus era una indicación, no había forma de que lo dieran por terminado así como así. Pero aún así todo este esfuerzo para una chica. Luego estaba la cuestión de quién derrotó a estos oficiales y faunos en primer lugar. Haciendo a un lado las náuseas, Jaune se arrodilló junto al cuerpo más cercano, el de una enfermera fauno con una espada pistola destrozada en la mano derecha, y lo dio vuelta. Jaune se quedó paralizado al hacerlo. No lo notó antes debido al parpadeo de la luz y la distancia, pero ahora que estaba tan cerca. Era muy débil, pero el pecho del fauno aún subía y bajaba muy lentamente. Ella todavía estaba viva. Jaune respiró aliviado. Nunca se habría dado cuenta de su supervivencia si su pecho no hubiera sido tan, afortunadamente, grande. Tranquilizándose, su mirada se dirigió a los demás cuerpos. Ahora que sabía qué buscar, descubrió que todos seguían vivos, aunque con mucha sangre, golpes y hematomas. De hecho, pensándolo bien, a pesar de las graves heridas que les habían infligido, ninguno de ellos estaba muerto. Aunque, al llegar la mañana, muchos de ellos desearían que así fuera. Si bien Jaune era consciente de que su manejo de la espada no se acercaba ni de lejos a ser decente, sabía cómo eran las heridas infligidas por los maestros espadachines. Después de todo, llamó a uno de ellos padre y a 7 de ellas hermanas. Jaune se arrodilló sobre la enfermera fauno, bien dotada, y le levantó la falda ensangrentada unos centímetros, sin importarle la sangre que empezaba a manchar su capa. Allí, sobre su pierna, se extendía un corte limpio y letal en el muslo izquierdo. Dado que esta mujer seguía viva, su atacante había pasado por alto la arteria y se conformó con un corte debilitante en las piernas. Jaune asintió, reconociendo a regañadientes la destreza de esta misteriosa atacante. Era una imagen clara y clásica de incapacitar a un enemigo con aura. Incluso si recuperaba la conciencia, improbable si los golpes en la cabeza eran una indicación, su aura se emplearía en detener la hemorragia en sus piernas apenas utilizables y mantenerla con vida, en lugar de ponerla en condiciones de luchar. El resto de los cuerpos de los faunos no eran diferentes. Rodillas, tobillos, muñecas y codos estaban dolorosamente dislocados. El cartílago de dichas articulaciones, sin duda, estaba destrozado, pero los huesos estaban intactos. Incluso si el aura los sanara, necesitarían ayuda externa para restablecer esas articulaciones. Y cuando dijo restablecer esas articulaciones, quiso decir que tendrían que romperlas o dislocarse de nuevo porque se curaron de forma incorrecta. Varias armas, siendo la sable pistola las más comunes, parecían estar destrozadas, probablemente rotas en los segundos que tardaba en transformarse de arma a espada. Si bien las armas mecha transformadas estaban diseñadas para resistir el maltrato, no podía decirse lo mismo de la maquinaria vital, a veces delicada, que contenían. Sin embargo, los mecha cambios tardaban segundos como máximo en transformarse. Quien lo hiciera podía atacar con la dorada trinidad de velocidad, precisión y potencia. Quien quiera que haya hecho esto aplicó la fuerza exacta en los puntos correctos del cuerpo, en el momento preciso.
Todos los cargadores estaban llenos y ninguna hoja estaba astillada. Salvo por la sangre salpicada por las paredes como las pinceladas de un loco, el edificio no sufrió ningún daño. Fueron eliminados, abiertos como ovejas y destrozados como chatarra sin siquiera oponer resistencia. ¡Diablos! Jaune levantó una de las espadas y casi retrocedió del susto. Parecía como si algún forzudo de circo la hubiera doblado hacia atrás. Intrigado, la acercó, sosteniéndola cerca de sus ojos. Como sospechaba, esta espada, aunque era un arma genérica barata y de producción en masa, seguía siendo una espada forjada de polvo y acero, diseñada para atravesar pieles de grim y piedras por igual. Luego estaba el hecho de que el metal se doblaba pero no se rompía. A Jaune le picaron las palmas de las manos. ¿Qué clase de fuerza monstruosa o poder profano hizo posible tal hazaña? Pyr estornudó. Alguien estaba pensando en ella. Parpadeó y miró a su alrededor. Los cuerpos de los colmillos que había sometido, esparcidos dolorosamente por el pasillo, como animales atropellados, permanecían inmóviles. No, probablemente no. Sus manos se aferraron al abrigo. Realmente hacía más frío el vale. Quizás debería considerar rediseñar su atuendo para que no dejara sus hombros al descubierto. No es de extrañar que Jaune usara su capa incluso en espacios interiores. Esperar. Pyr se detuvo y echó un vistazo rápido a una de las habitaciones vacías del hospital. Estaba limpia y bonita, sin suciedad ni olor a desinfectante, pero lo que le llamó la atención fueron las sábanas de lino blancas, cálidas y sin usar, que estaban sobre las camas vacías. Me preguntó. Con un suave tirón, se quitó una manta y se envolvió en ella, sintiendo de inmediato un alivio instantáneo cuando el frío cortante fue contenido por otra capa. Pasando sus manos por la capa improvisada, se maravilló de lo suave y fina que se sentía la tela, pero también de cómo era capaz de retener el calor y mantener fuera el frío. A pesar de la situación, Pyr se miró al espejo y se rió. Porque si no mirabas con suficiente atención, casi parecía Jaune. ¿Qué clase de fuerza monstruosa o poder impío hizo posible tal hazaña? Jaune continuó caminando por los pasillos, con los ojos bien abiertos y el escudo en alto, observando cada rincón oscuro y cada puerta entreabierta como si las sombras enmascaradas del colmillo fueran a estallar en una emboscada. Jaune respiró profundamente y luego se arrepintió inmediatamente. El olor en el aire era agradable, aunque extremadamente penetrante, y parecía intensificarse a cada paso. Sin mencionar que ese dulce aroma parecía combinarse a la perfección con el agrio y oxidado olor de la sangre que se solidificaba rápidamente, formando pequeños charcos de los cuerpos inertes esparcidos por el suelo. Jaune dio un paso adelante, pero tan pronto como su pie tocó el suelo, todo el edificio pareció temblar y los blancos pasillos del hospital quedaron sumidos en la oscuridad. Una escasez de energía. Estremeciéndose por los temblores repentinos, Jaune dio un paso rápido e inconsciente hacia atrás, y tan pronto como lo hizo, sus palmas se congelaron instantáneamente, la sangre en sus venas instantáneamente se convirtió en agua helada, los latidos de su corazón tartamudearon en una cadencia, y todos sus instintos gritaron que hiciera algo. Chocó con algo al retroceder. Algo que retrocedió. Mientras su mente evocaba imágenes de pesadilla de Beowulfes y asesinos, sin pensarlo dos veces, Jaune giró sobre sus talones y blandió su espada en un arco amplio y torpe. Casi al instante, la picazón en las palmas de las manos empezó a disminuir, y el aire, era difícil de explicar, de alguna manera se volvió más fácil de respirar. Como si fuera una señal, las luces volvieron a parpadear, iluminando de nuevo los pasillos supuestamente tranquilos. Jaune parpadeó, y la energía nerviosa abandonó sus brazos y piernas. ¿Qué era eso? Era la segunda vez esta noche. ¿Se le estaban volviendo locos los instintos? ¿Se estaba volviendo paranoico? Una oleada de irritación le invadió el pecho. ¿Qué demonios estaba haciendo, atacando fantasmas y espectros? Había una amenaza física real justo delante, y no tenía tiempo para dudar de la oscuridad como un niño pequeño. Con un bufido, Jaune se dio la vuelta y empezó a trotar lentamente. No estaba lejos de la habitación del ladrón, solo un poco más. Sin que él lo supiera, un mechón de cabello, rosa, castaño y blanco, cortado al azar en su anterior corte, cayó suavemente al suelo, sin ser visto.
Su dueño se retiró tras el pasillo más cercano, jadeando con dificultad, hambriento, con los ojos y las pupilas muy abiertos, y una sonrisa penetrante floreciendo en sus suaves labios rosados. Jaune dio más pasos adelante y poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Como si estuviera armando un rompecabezas, Jaune leyó su entorno. Esta vez, mientras los cuerpos inconscientes y lisiados de los Colmillo Blanco aún estaban profundamente golpeados, los casquillos de bala cubrían el suelo, los cortes y arañazos estropeaban las paredes y los agujeros de bala se alineaban en los alrededores. Esta vez hubo resistencia. Los cuerpos de estos faunos presentaban cortes y laceraciones, y la dislocación y discapacidad típicas que él esperaba, pero algunos otros presentaban heridas de bala. Si no fuera por las capacidades regenerativas de Laura, Jaune tenía pocas dudas de que estos hombres y mujeres ya habrían muerto desangrados. Jaune recogió algunos casquillos. La mayoría eran pequeños y parecían ser las típicas balas de polvo de las sables pistola estándar que usaba el BPD. Los demás, sin embargo, Jaune entrecerró los ojos. Eran más largos y un poco más gruesos, y si iba a adivinar, diría que eran de un rifle. Nadie aquí, desde un policía hasta un terrorista fauno, llevaba un rifle. El agarre de Jaune sobre sus armas se hizo más fuerte. Quienquiera que fuese este fusilero, seguía ahí fuera. Jaune no sabía si estaba de su lado, aunque, ¿de qué lado exactamente? Pero no iba a correr ningún riesgo. Ya sabía que probablemente era el peor combatiente del edificio, y el aura podía hacer que las heridas letales se pudieran sobrevivir de todos modos. No podía permitirse el lujo de contenerse. El edificio retumbó, se sacudió de nuevo, provocando que el polvo se sumara a la fina niebla que comenzaba a remolinarse a su alrededor y apagando todas las luces en los alrededores inmediatos de Jaune. Todas las luces, salvo un pasillo que todavía está iluminado. Jaune sabía exactamente a dónde conducía ese corredor. Jaune marchó hacia la puerta, cada paso lo llenaba de una creciente sensación de aprensión y temor, como si marchara hacia su ejecución. Los pasos de sus pies en el suelo resonaron por los pasillos vacíos, y las potentes luces fluorescentes se apagaron lentamente a medida que pasaba junto a ellos. Una a una, las luces desaparecieron, empujando a Jaune hacia adelante hasta que finalmente llegó al otro extremo del pasillo. La habitación del ladrón. Jaune levantó su escudo y abrió la puerta con las palmas sudorosas. Solo para encontrar luz. Cuando la última bombilla fluorescente que iluminaba la puerta se atenuó, Jaune se sintió invadido por una sensación de normalidad casi abrumadora. La ladrona de cabellos color menta aún dormía boca arriba, envuelta en una manta limpia y acariciada suavemente por la tenue luz de la luna brillante. Una expresión que casi evocaba paz se reflejaba en su rostro, y parecía casi angelical bajo la suave luz azul de la luna. ¿En serio, había alguna chica en Vale que no fuera increíblemente hermosa? La bolsa de papel donde el comisionado Gordon le había traído la cena seguía allí, junto a la mesa, junto a los vasos de papel vacíos que antes contenían café. Un sándwich a medio comer yacía junto a unos archivos a medio leer, y Jaune casi podía ver a la severa comisionada de mirada amable sentada en la esquina, frunciendo el ceño al leer sus papeles. Todo estaba donde debía estar. Jaune dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Ella estaba a salvo, los Fang no habían llegado tan lejos y el BPD había recuperado el edificio. La fuerza y la tensión en sus piernas lo abandonaron, y antes de que pudiera caer al suelo en un montón indigno, se sentó junto a la silla al lado de la cama del ladrón. El ladrón, como de costumbre, ni siquiera se movió. Todos estos problemas para una sola chica. ¿Qué tenía de especial como para provocar un ataque de colmillo blanco en un hospital? Jaune se inclinó, acercando mucho su rostro, tan cerca que podía besarla honestamente, y observó sus rasgos vacíos. Se había calmado. Su corazón ya no latía como una cadencia desquiciada, y ahora sentía sus dedos, y oía la voz tranquila y tranquilizadora de la hermana Siena resonando en su mente, aconsejándole respirar hondo y analizar la situación. Jaune obedeció. Bien, ¿qué sabía exactamente de lo que estaba pasando? Bueno, la primera vez que la conoció, lo atacó con sus aliados, el arquero moreno de piernas bonitas y ese maníaco de Roman Torchwick.
Más tarde los vio atacando al Colmillo Blanco, lo cual probablemente era la razón por la que estaban allí. Intentar saciar sus ansias de venganza. Luego, la policía la detuvo después de que ella y Román Pantalones Cortos Kaki Torchuik se llevaran un bulto lleno de la sustancia más volátil conocida por el hombre en un paseo sobre el horizonte de Vale. Jaune arqueó una ceja. ¿Qué era? ¿Una adicta a la adrenalina? Atacar a gente al azar y a grupos terroristas, y ponerle suficiente polvo explosivo a un toro para que la maldita Glinda Godwich lo usara como piñata glorificada no era precisamente su idea de diversión. Era ella una especie de cazadora en entrenamiento desquiciada y loca igual que la chica rubia descabellada que atacó al Club Junior. El rostro tranquilo y sereno del ladrón no ofrecía respuestas burlonas. El sonido del pomo de la puerta, girando, sacó a Jaune de sus pensamientos y, lentamente, distanció su rostro del de ella. Probablemente solo fueron los policías. Bueno, tranquilo, Jaune. Tranquilo. ¿Qué pasa?, preguntó Jaune con indiferencia, girándose hacia la entrada. Fue entonces cuando Jaune se dio cuenta de que no, estos recién llegados no vestían el azul marino del Departamento de Policía de Virginia, ni tampoco el abrigo largo color canela del comisionado. En cambio, llevaban uniformes destartalados. Batas blancas sin mangas con capuchas negras, que a su vez enmarcaban las máscaras blancas de los Grimm que ocultaban sus rostros. Colmillo Blanco. ¡Ah, mierda! Jaune Ark, retumbó el teniente, con la mano firme en la empuñadura de su espada sierra, mientras sus hombres comenzaban a flanquearlo. Tienes mucho que explicar. El teniente sintió que su cuerpo se tensaba con furia y temor mientras Jaune Ark levantaba una elegante ceja ante sus palabras. Con los ojos ocultos por el material de su máscara, con el rabillo del ojo observó las reacciones de sus hombres y solo vio indignación en sus posturas. Sintió la necesidad de darse una bofetada, claro, ellos no lo sabían. La transmisión de video del campamento Omega solo se mostró a las altas esferas de la partida de guerra de Adam Taurus. No habían podido difundir que las órdenes vigentes en Jaune Ark eran básicamente de retirada al ser vistos. Poco a poco, fue observando cómo las manos y los dedos nerviosos, excitados y enojados se crispaban al agarrar las empuñaduras de sus espadas y los gatillos de sus armas. No podía culparlos. Aún oía las voces en su cabeza, las de sus camaradas, sus parientes, sus hermanos y hermanas, implorándole ayuda mientras subían las escaleras hacia la habitación del ladrón. Señor, necesitamos ayuda. Hay un cazador aquí con una espada, y. Ar. El sonido de una espada atravesando el acero y un grito espeluznante. Arco amarillo. El enemigo tiene una capa blanca, repito, el espadachín enemigo tiene una capa blanca. El sonido de un cuerpo siendo arrojado al suelo, el crujido repugnante de un pie pisoteando un hueso y un grito. Arco amarillo. Toma esto. ¿Qué demonios? Señor, las balas simplemente se curvaron, no puedo creerlo. El sonido de disparos, un jadeo de sorpresa, una espada cortando el aire, un gorgoteo y luego silencio. Arco amarillo. Contacto. El enemigo lleva una capa y viste de blanco y. ¿Qué clase de espada es esa? Es enorme. El sonido del viento cambiando, un jadeo, como si estuviera lejos y de repente cerca, y un único y potente golpe de espada. Los cuervos clamaban sangre débilmente en el ruido de fondo. Arco amarillo. Señor, lo encontramos. Está en la entrada sur, y los cuervos. Señor, juro por Dios que se mueve con los cuervos. Entre disparos y aleteo de alas, los cuervos habían encontrado carne fresca. Arco amarillo. ¡Ah! ¿Qué cojones? No, por favor, no. El sonido del acero pesado chocando contra el acero más liviano, el pobre bastardo debe haber intentado bloquear uno de sus golpes, y el teniente escuchó la hoja romperse y cortar la carne. Arco amarillo. Señor, estamos en urgencias del tercer piso, sin señales del enemigo. Se escuchó el sonido de un cristal rompiéndose, el sonido de una espada penetrando en la carne y el sonido de los estertores de la muerte de una mujer fauno. Arco amarillo. Señor, 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 oh Dios, no podemos verlos, está en las sombras y hay espejos y vidrios por todas partes y. Dejó a este con vida, para que gimiera y murmurara por el comunicador. Arco amarillo.
Los sonidos de la batalla, los gritos y las súplicas de misericordia resonando en sus auriculares, las vistas de carnicería que Jaune les había dejado alegremente para que vieran. Jaune Ark, la voz de Adam habló en su cabeza, es una amenaza, un psicópata hambriento de violencia por el simple hecho de ejercerla. Mirando fijamente a los ojos aburridos de Jaune Ark, con la barbilla apoyada en un puño despreocupado, sin importarle la sangre que comenzaba a gotear de su capa, el teniente no pudo evitar estar de acuerdo. Este era el hombre que prácticamente había tomado el campamento Omega sin ayuda de nadie. Este era el hombre que había eliminado a los atlesianos, que custodiaban Omega uno por uno, dejando que sus camaradas escucharan cómo cada uno de sus hermanos de armas había sufrido antes de morir. Este era el hombre que parecía contento, feliz, mientras tuviera su espada en carne caliente. Un escalofrío recorrió la espalda del teniente. Lo que les había hecho a los atlesianos, ahora se lo estaba haciendo a ellos. Así que este fue el hombre que subió al ejército más disciplinado de Remnant en una confusión sin sentido. Así que este fue el hombre que evocó tal miedo, horror y terror, tan intensos y profundos que, sin darse cuenta, invocó a hordas de Grimm, la extinción hecha manifiesta, solo para tener más objetivos que matar. El teniente se estremeció. Algunos de sus espías habían regresado, reportándole con miradas atormentadas. De cómo habían visto a algunos guerreros, que regresaron con Jaune de Omega, y como no poseían rasgos de fauno, ni orejas de gato ni de perro, ni escamas, ni astas, ni nada. De hecho, si no supieran, habrían creído que eran humanos. Eso solo podría significar una cosa. Tenía sus propios hombres y mujeres, su propio fauno, cortaba sus propios rasgos de fauno, sus propias herencias, sus propias identidades, todo por el bien de la misión, todo por el bien de la batalla. Y le amaron por eso. Y ahora, allí estaba, mojado con la sangre de sus aliados, sus parientes y parientes, sus camaradas. Jaune Ark permanecía sentado, acariciando la empuñadura de su espada, sus cejas moviéndose sugestivamente. Una gota de sudor frío le corrió por la sien. Todo tenía sentido. Casi cometió el error de subestimar al chico, no, al asesino que tenía frente a él, considerándolo un niño ingenuo en aquel entonces. Si lo hubiera atacado, no le cabía duda de que ni siquiera habría tenido tiempo de arrepentirse de esa decisión. Jaune Ark había luchado en el hospital, abriéndose paso entre los cuerpos tanto del atacante como del defensor, había atravesado colmillos y policías por igual, todo para poder entrar en esta habitación y aprovecharse del ladrón dormido de Cinder. Cuando él y su escuadrón entraron en la habitación, después de todo, sus labios estaban sobre los de ella. Este hombre, Jaune Ark, era un monstruo. Mirando a sus compañeros, quienes ignoraban del monstruo con piel de oveja, y sus dedos en el gatillo apenas controlados, tuvo que tomar el control, rápidamente, antes de que algo sucediera. «Dime», gritó una joven voz femenina, la misma voz que tan despreocupadamente había tentado al destino momentos antes. «¿Tú hiciste esto?» Jaune Ark simplemente le dedicó una sonrisa amistosa. «¿Hacer qué?» «No. No te hagas el tonto conmigo, humano». La élite Fang levantó su arma, una escopeta de alta potencia, justo apuntándole al pecho. «Responde». Jaune retrocedió burlonamente y, con lo que solo pudo haber sido una voz falsa y quebrada, dijo: «No sé de qué estás hablando». A su lado, sus camaradas rugieron furiosamente y la imitaron, sacando sus armas y apuntándolas al arco, que aún no se había levantado. «Oh, no. Respóndele, pedazo de mierda», ladró el perro fauno a la izquierda del teniente, con la espada desenvainada y apuntando a su cuello. Jaune Ark pareció mirar 2 veces y volvió a fijar la mirada en la fauno hembra, que tenía una escopeta apuntando a su pecho. «Eres una chica», exclamó Jaune Ark. «Oh Dios, no». El dedo del gatillo de la mujer pareció contraerse, pero antes de que el teniente pudiera moverse para detenerla, Jaune Ark, afortunadamente, levantó las manos en un gesto apaciguador. El teniente casi dejó escapar un suspiro de alivio. Por alguna razón, parecía que la sed de sangre de Jaune Ark se había saciado momentáneamente, y lo único que quería hacer ahora mismo era abusar del ladrón de Cinderfall.
Eso era infinitamente preferible a destrozarlos y bañarse en su sangre. Muy bien, todo lo que el teniente necesitaba hacer era controlar los daños, dejar que Jaunear quisiera lo que quisiera con el ladrón y luego preguntarían educadamente si. Es solo un malentendido, dijo Jaune con una sonrisa radiante. Eres, ya sabes, la mujer más fea que he visto desde que llegué a Vale. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. El silencio solo fue roto por el alegre parloteo de Jaune. Oh, mierda, o sea, no eres tampoco atractiva, pero comparada con las demás, totalmente deslumbrante. O sea, estoy segura de que eres muy guapa bajo esa máscara, pero... Ella apretó el gatillo. Jaunear recibió la ráfaga de escopeta justo en el pecho, su aura destellaba de un blanco dorado casi cegador, un verdadero sol en la oscuridad. No funcionaría. Además de las enormes reservas de aura que el teniente sabía que Jaune debía poseer, también sabía con certeza que Jaune llevaba una coraza del mismo material que su escudo y espada. Probablemente necesitarían golpearlo con algo más fuerte, como, por ejemplo, un lanzagranadas, o un martillo de guerra, o ambos combinados para causarle algún daño. Pero ¿quién estaba lo suficientemente loco como para manejar algo así? Aún así, por si valiera algo, el impacto de la potente escopeta de polvo rojo lanzó a Ark directamente a través de la ventana del hospital, incluso cuando sus ojos estaban abiertos con fingida sorpresa. El teniente sintió que se le secaba la garganta. Estaba jugando con ellos. Estaban muy jodidos. Por un breve momento, los ignorantes idiotas a los que había llamado su grupo de trabajo se quedaron en silencio, antes de estallar en vítores. Ja, bien merecido se lo merece. Se burló una voz masculina a su izquierda. Escoria humana inmunda, dijo otra voz. La chica que disparó a Jaune simplemente recargó su escopeta, todavía salía humo del cañón y tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Maldito violador bastardo, asintió ella. Con manos que poco a poco se iban enfriando como el hielo, el teniente extendió la mano y le tocó el hombro. El plan era sencillo y sencillo. Entrar, dormir a todos, agarrar a la chica, marcharse y comprar artículos de aseo para la base. No debían perder a 50 de sus infiltrados de golpe, y desde luego no debían enfrentarse al maldito Jaunear en un hospital en pleno centro de Vale. ¿Cómo? ¿Cómo demonios podían seguir las cosas tan mal? ¿Cómo dijiste que te llamabas?, se preguntó el teniente. La muchacha le dirigió una sonrisa radiante mientras su mano derecha subía hasta la parte superior de su máscara en señal de saludo. Me llamo Mauve Finagle, señor. Es un honor servir a sus órdenes. Por supuesto, joder. El teniente se dio la vuelta por un breve momento y activó la unidad de comunicación ubicada en su oído, debajo de su máscara. Como era de esperar, Adam Taurus respondió de inmediato. Teniente, ¿cómo va la operación? La voz del teniente era rápida y entrecortada. Las reservas, todas ellas, envíenlas ahora. Los tonos de Adán se volvieron urgentes, trayendo consigo la promesa del dolor. ¿Qué? Informe. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? Maldita sea, no tenía tiempo para explicar adecuadamente en qué clase de lío en el que se habían metido hasta el cuello. Necesitaba resumir todo en la menor cantidad de palabras posible. Jaune, el teniente apretó los dientes. Ark. De inmediato, oyó un balbuceo descontrolado de maldiciones y palabrotas, una mezcla de rap improvisado, ametralladora y, por último, despotricación adolescente. El teniente se habría impresionado si no hubiera temido por su vida. ¿Necesitarán apoyo aéreo?, preguntó finalmente la voz áspera de Adam. El hombre parecía haber envejecido 50 años y haberse tragado canela en polvo. Por favor. Porque Jaunear no podía volar, ¿verdad? ¿Verdad? Listo, la voz de Adam sonó áspera. Agarra a la chica y vete. Por fin, órdenes con las que podía estar de acuerdo. El teniente asintió bruscamente e hizo ademanes frenéticos para sacar a la chica de inmediato. Mauve y el resto de los Fang empezaron a obedecer. Tenían que largarse de allí antes de que Jaune regresara y todo este desastre se convirtiera en un baño de sangre. El teniente echó una mirada cautelosa por la ventana destrozada. La luna brillaba y el cielo estaba despejado, y Jaunear no aparecía por ninguna parte. Es hora de irse. Mauve y otro agente Fang tomaron la delantera, abriendo camino.
Luego siguió el Fang empujando la cama, flanqueado por otros 2 agentes, y finalmente, el propio teniente. Se aseguró de que la cama de hospital de la ladrona fuera movida con extremo cuidado y delicadeza. Aunque estaba inconsciente, todavía era lo suficientemente poderosa como para enfrentarse a las cazadoras ella sola. La teniente no quería correr ningún riesgo. Era la ladrona de Cinder. Si despertaba, podría escapar. Sin duda. No tenían tiempo de perseguirla con arc suelto. El teniente se encontraba en la retaguardia, vigilando las sombras con su visión nocturna faunística. Sus espías cortaron la iluminación del hospital en cuanto tuvieron problemas. Si bien el acto sin duda atrajo la atención, resultó suficiente para vencer a los defensores del hospital, pero no contaban con que se encontrarían con Ark. Tenían que actuar con rapidez. Aún Ark no solo estaba al acecho, sino que, para entonces, alguien, ya fuera del departamento de policía de Virginia o de los cazadores, se habría dado cuenta de que algo andaba mal. Además, aunque el gas parecía estar saliendo del edificio, ya estaba afectando sus auras protectoras. Apenas habían salido de la habitación cuando, sin previo aviso, las luces se encendieron. Las luces se habían vuelto demasiado potentes, casi cegadoras, drenando el mundo de color y pintándolo de un marcado blanco y negro, muy lejos de los fluorescentes normales que habitualmente iluminaban estos pasillos. Gruñendo, el teniente se llevó el antebrazo a los ojos para protegerse. A pesar de la visión borrosa y el resplandor, vio que sus hermanos hacían lo mismo. ¿Qué carajo? Tan pronto como sus ojos se hubieron aclimatado un poco, surgió una figura, blanca sobre blanca, que creció desde el suelo hasta convertirse en la forma vaga de un hombre. Era del blanco más puro y llevaba la luz como una capucha, como una capa. Con pasos pesados y el sonido de cristales rotos, la figura avanzó a grandes zancadas, su ritmo tan inexorable como el tiempo y la muerte misma. El grupo de trabajo de los faunos se mantuvo erguido, con los dedos en los gatillos, pero con los ojos sin comprender y las bocas abiertas. Su cabeza estaba cubierta, encapuchada, y la única apariencia de humanidad que tenía era una boca. Observaron, embelesados, con el asombro y el terror latiendo en sus corazones en igual medida, incluso cuando la oscuridad de afuera de las ventanas comenzó a colarse en el blanco. La boca se torció en una sonrisa cruel y juguetona. Sus mundos se hundieron en la oscuridad cuando el blanco desapareció y todos sus ojos lucharon por reajustarse, todos ellos, excepto el cauteloso teniente. El teniente, veterano experimentado como era, recordó las granadas aturdidoras y mantuvo un ojo cerrado y protegido todo el tiempo. Cuando la oscuridad regresó, soportó el dolor, cerró un ojo y abrió el otro, y lo que vio le revolvió el estómago y le provocó escalofríos en la columna. ¿Cómo diablos llegó aquí arriba tan rápido? La figura blanca de Jaune Ark, con la capucha puesta sobre la cabeza y sus cabellos rubios asomándose, se acercó a ellos tranquilamente, haciendo girar su espada envainada como si fuera un paseo por la tarde. El corazón del teniente latía con fuerza en su pecho. La malicia que emanaba era suficiente para vencer a un Goliat. Las palabras de Adam resonaban en su cabeza. Un psicópata hambriento de violencia. Jaune Ark se había cansado de sus juegos. ¿O estos fueron sus verdaderos colores desde el principio? El teniente desterró su miedo, apretando los dientes y gruñendo. Bueno, ya era hora. Últimamente, ya se había cansado de la civilidad y la estabilidad. Donde sus aliados se tambalearon hacia atrás, cegados, el teniente saltó hacia adelante. El teniente presionó el gatillo de activación de su espada sierra. Sus feroces y afilados dientes rugieron a la vida en el silencio sepulcral mientras se lanzaba hacia adelante, ordenando a sus camaradas que corrieran. A la sombra de una capucha blanca ilusoria, nadie notó que los ojos rosados y marrones de la figura brillaban con diversión justo antes de desvanecerse en un azul cielo profundo. Jaune Ark parpadeó hacia la luna brillante y destrozada, enmarcada por las estrellas y los mares oscuros del infinito, mientras su capa revoloteaba a su alrededor. No importaba cuántas veces lo mirara, se sentía en paz. El cielo parecía el mismo de niño, y seguía igual ahora, tranquilo y alejado del caos y los dolores de cabeza del mundo.
Respiró profundamente por dos razones. Una, para fortalecerse, y la otra, con la esperanza de protegerse del mareo que realmente estaba empezando a afectarlo en ese momento. Se arriesgó a mirar por encima del hombro y, a través del viento, pudo ver cómo los detalles en el terreno se volvían muy rápido, más claros y más grandes con cada milisegundo que pasaba. Muy bien, plan A. Jaune agitó sus extremidades inútilmente mientras caía libremente en un intento de detener su caída. No hizo nada. Vaya, de alguna manera, ese plan parecía mucho más efectivo en su mente. HRRKRRKRK, Jaune sintió que la bilis se acumulaba en la base de su garganta, un amoroso recordatorio de que su mareo por movimiento no lo había olvidado. Hombre, a la mierda con esta mierda, no tenía tiempo para esta mierda, tenía que encontrar algún tipo de estrategia de aterrizaje, ahora mismo y. Espera un minuto, ¿qué demonios es eso? Algo brillante brilló en el rabillo de su ojo, y de repente sus sentidos comenzaron a gritarle que intentara esquivarlo. Luchando como un cachorro bajo los efectos de la cocaína, Jaune apenas había logrado apartar la cabeza, cuando una magnífica jabalina de color escarlata y bronce pasó disparada. La garganta de Jaune se secó, si no hubiera reaccionado, esa lanza habría atravesado su cerebro como un kebab. En cambio, la lanza atravesó la punta de su capa, clavando la tela resistente a la pared opuesta del edificio anexo. Se salvó. Dichos pensamientos fueron rápidamente estrellados contra el suelo cuando Jaune se dio cuenta de que, aunque su capa estaba sujeta, él seguía cayendo. No, en realidad no lo era. Continuó cayendo, hasta que inesperadamente, su capa se tensó, clavada en la pared, la caída le habría roto el cuello si no fuera por sus reservas de aura. HHHRHRKRLGLGLGK, dijo Jaune ahogándose mientras era levantado por su propio atuendo, su resistente capa ahora servía como un nudo improvisado. Con los ojos apagados, lanzó una mirada siniestra, un último acto de desafío contra su asesina. Un momento, ¿qué demonios? Spear, ¿y por qué lleva una manta? A lo lejos, mientras sus ojos empezaban a nublarse, Spear, con la manta sobre su cuerpo como un gran fantasma lleno de bultos, lentamente le cubrió la boca con ambas manos. Lo siento, exclamó desde el otro edificio. Jaune, voy para allá. Aguanta un poco, bueno, no te quedes ahí, aguanta un poco. NHHHRRWKRKKR, bromeó Jaune elocuentemente, mientras sus manos intentaban, sin éxito, desabrochar la capa. No tenía ni idea de si el aura protegía contra el estrangulamiento, pero ¿dónde estaba ahora? Ya no quería averiguarlo. Sus manos forcejeaban con los cierres, pero no conseguía quitárselos. La capa tampoco se rasgaba a pesar de la tensión añadida de todo su peso, la mochila llena de sus pertenencias y la armadura. Maldita sea. ¿De qué estaba hecha esta cosa? Años antes. ¡Feliz cumpleaños, Jaune! Exclamaron las hermanas Ark, excepto Bianca, con amplias y tontas sonrisas en sus caras. El celebrante, el pequeño Jaune Ark de 3 años, simplemente sumergió su mano en un frasco de pegamento y se la llevó a la boca, riendo alegremente. Índigo Ark se llevó un dedo a los labios. ¿No es eso malo para él? Ja. Rogue Ark golpeó la mesa con el puño, riendo a carcajadas. Jaune es un Ark, y los Arks hacen lo que les da la gana. ¿Verdad, hermanito? Ah. Rió Jaune. Claro que sí. Rugió Rogue con aprobación. ¿Ven eso, chicos? Jaune, por aquí, es un guerrero. Miren esto. Rogue golpeó a Jaune en la frente, derribándolo de su silla alta y enviándolo de cabeza al piso de madera de la mansión. ¡Ah, mierda! 6 de las hermanas Ark se pusieron de pie de inmediato, listas para brindar ayuda. Sienna Ark sacó vendas y suturas de la pequeña bolsa que llevaba consigo a todas partes, y las yemas de los dedos de Sapphire Ark comenzaron a congelarse, listas para curar cualquier herida que su querido hermano pudiera haber recibido. Rogue recogió al caído Jaune, quien, como testimonio de su gran y noble linaje, apenas comenzaba a sollozar en lugar de llorar como lo harían los bebés menores. Viola, ¡socorro!, gritó Rogue. Está a punto de llorar. Mamá nos va a matar. Es demasiado tarde. Aulló Viridian Ark, subiéndose la manga y revelando un brazo infestado de sanguijuelas negras palpitantes.
Su bilis ha superado su sangre. Debemos drenarlo y restaurar el equilibrio. Viola Arc simplemente puso los ojos en blanco, sumergió sus dedos en el frasco de pegamento caído y los metió en la boca de Jaune, donde él reanudó la succión con satisfacción. Rouge Arc dejó escapar un suspiro de alivio. Muy bien, chicos, ordenó. Regresen a sus posiciones antes de que mamá y papá se enteren. Descubrir que... Las hermanas Arc saltaron de sorpresa, cada una apuntando con algún tipo de arma a la voz. Viridian, en particular, le lanzó una sanguijuela a la intrusa. Allí, junto a la puerta abierta, con una sanguijuela bebiendo hasta saciarse en su frente, se encontraba Bianca Arc, con una postura neutral y el rostro impasible. Lentamente, casi solemnemente, Bianca Arc avanzó, sacando una pequeña caja que llevaba previamente sujeta bajo el brazo y sosteniéndola casi con reverencia con ambas manos. Mientras el resto de hermanas comenzaban a tomar sus asientos, Rouge y Bianca caminaron una hacia la otra. La primera con el bebé en la mano y la otra con una caja. «Hola», saludó Bianca. «Llegas tarde», comentó Rouge. «¿Trajiste un regalo?» La comisura derecha de los labios de Bianca se curvó hacia arriba y abrió lentamente la caja. Con un gesto, sacó del contenedor una capa blanca y pura, que fluía como el agua de una fuente. Rouge levantó una ceja. «¿Una capa de viaje? ¿No crees que le queda grande?» Bianca le dejó caer el rollo encima a Jaune. «Ya le quedará bien». Rouge levantó la otra ceja. «¿Y si no planea convertirse en cazador?» Bianca reflejó la expresión de Rouge, con su dedo apuntando a cada una de sus hermanas. «De acuerdo», dijo Rouge arrodillándose, sacando la cara de Jaune de la capa abultada. «Retiene bien el calor, pero es muy ligero. Parece resistente. Nunca había sentido algo así. ¿De qué está hecha esta cosa?» Bianca hizo una pausa antes de encogerse de hombros. «Amar». Atado a una soga tejida con el amor de su hermana, Jaune tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre los valiosos misterios de la vida. Es decir, la siempre inquietante pregunta de, ¿fue capaz Laura de evitar la muerte por estrangulamiento? ¿Cómo podría su campo de fuerza del alma portátil endurecer su cuello lo suficiente para permitir que el oxígeno aún llegue a su cerebro? Jaune había oído hablar de poderosos cazadores que perecieron de diversas maneras aparentemente absurdas. Por ejemplo, Jaune Doe, un poderoso cazador veterano cuyo cuerpo fue desgarrado, con la cara medio devorada, el globo ocular izquierdo derretido en el cráneo, una flecha atravesada en los testículos, ambos brazos rotos y una costilla extraída y metida en el trasero. Causa de la muerte. Se atragantó al comer un pretzel. Jaune se estremeció, odiaba los pretzels. Jaune. Una de las ventanas se abrió de golpe, revelando el rostro preocupado de Pirene, todavía envuelto en una manta. «Quieto, te sacaré». Pir, con compasión y bondad ardiendo en sus ojos, extendió su mano desesperadamente y griega. «Hola, Pir», dijo Jaune con voz áspera, agitando una mano a modo de saludo. «¿Cómo estás?» Su mano se congeló en el aire y, a juzgar por su expresión, empezó a considerar seriamente dejarlo allí. Cerró los ojos, pareció contar hasta 10 mientras Jaune intentaba pedirle ayuda, antes de reabrirlos y hacer un gesto con la muñeca, sacando de algún modo la jabalina desde lejos. Jaune gritó mientras reanudaba su caída, pero antes de que pudiera seguir cayendo, Pir lo atrapó por el antebrazo. Con una mano y con la otra sosteniendo su jabalina, lo levantó hasta el nivel de sus ojos. Solo para reiterar, ella sacó a Jaune Arc, la armadura de placas y la mochila y todo por un camino abierto con una sola mano. «Maldita sea, ella es fuerte», Jaune miró con los ojos muy abiertos los vivos ojos verdes de su salvadora. Pir, por otro lado, parecía desaliñado, mechones de brillante cabello carmesí asomaban por debajo de la manta que estaba usando como capucha. Jaune parpadeó, estupefacto, al sentir que algo andaba mal. Que Pir estuviera cubierta de blanco no era justo. Debería ser dorada, bronceada, roja y brillante, apasionada, no distante. «Hola de nuevo», sonrió Pirranicos, sus ojos brillando como estrellas esmeralda contra la oscuridad y la cálida luz de la luna. Los pasillos estaban en silencio, salvo por el agudo crujido de las ruedas de la cama de hospital del ladrón. Meo la empujó hacia adelante, su forma aún era la del misterioso Arc. Sus tacones hacían clic al ritmo de una alegre melodía que resonaba en la oscuridad.
Tenía que admitirlo, era una noche llena de acontecimientos, pero aún así, terminó de manera extremadamente anticlimática. Infló las mejillas con irritación. A pesar de todas las bromas que Larg le había hecho antes, se había negado a usar su talento y su esgrima contra esos faunos. Claro, había cumplido su objetivo, pero no había logrado conocerlo más allá del hecho común de que era realmente bueno. Meo observó su cuerpo ilusorio. No podía ver mucho de lo que había debajo de la capa, así que se había tomado algunas libertades creativas. Mirando su reflejo en una ventana cercana, posó. Este Ark se veía genial con pantalones de cuero ajustados y ceñidos. Quizás debería añadir cadenas, cinturones y licra. Tenía un trasero sorprendentemente bonito. Unos pasos pesados al fondo del pasillo la sacaron de sus pensamientos. Un olor repugnante a alcohol, sudor y mugre le picó la nariz, y el crujido del metal al ser arrastrado por las baldosas resonó en el aire. Meo levantó una ceja. De las sombras del pasillo emergió una figura vestida de blanco. Ella frunció el ceño. Ese era su truco. Al principio, pensó que era Ark, pero esta figura era más ancha, un poco más alta, más desaliñada. Sin duda, olía mucho peor. Vaya, 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 rió la figura. Debo decir que debería haber esperado verte desde que escuché que la reina y el colmillo estaban involucrados en esto. Es como cuando estábamos en el bosque, ¿no? Meo parpadeó, ¿de qué estaba hablando este tipo? ¿No vas a hablar, eh? Preguntó la figura, sacando una simple petaca de su cadera y llevándosela a los labios. ¡Qué bien! Tenemos tiempo de sobra para conocernos, ¿no? Meo se inclinó hacia adelante y miró atentamente las sombras para distinguir su rostro. Sintió escalofríos en la espalda mientras lo hacía. Ella conocía esa cara. El verdugo de Ozpin, la mano izquierda, el espantapájaros, la guadaña del sur, Crow Branwen. El agarre de Meo sobre la cama del ladrón se apretó con tanta fuerza que dejó marcas en el metal. ¿Debería abandonar la forma del Ark? No, él sabría su identidad entonces, debería. Con un estruendo ensordecedor, todas las ventanas del pasillo se hicieron añicos. Crow simplemente había sacado su espada. En un momento, las manos de Crow estaban vacías, y en el otro, la espada estaba allí, sacada tan rápido y con tanta fuerza que casi fue lanzada por los aires. Fue entonces cuando Neo se dio cuenta de que uno de los ojos de Crow, aunque había rastros de curación con aura, todavía estaba magullado y oscurecido. Crow pareció notar su mirada fija y esbozó una amplia sonrisa. Ah, esto. Se señaló el ojo con el dedo. Deberías saberlo, tío, porque después de todo. Los ojos de Crow brillaron de color escarlata. Me hiciste esto. Neo palideció. El arco había logrado herir al asesino personal de Ozpin. Y me parece justo que te devuelva el favor. Las manos de Neo fueron a la empuñadura de su sombrilla. Crow levantó su espada, sus dientes apretados en una amplia sonrisa, brillando en el crepúsculo. Emerald Sustral, con los ojos aún cerrados, se giró mientras dormía. Capítulo 13 fin. Muchísimas gracias a todos los que siguen leyendo esto. Su apoyo hace que todo valga la pena. Además, a todos los que juegan Overwatch, quiero que sepan que Tracer es malvada y merece que la aten con una soga y la disparen.